Hola mis queridos amigos de Cáncer, bienvenidos a su canal Sami Tarot. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración por la paz del mundo para que el universo le dé sabiduría a las personas que tienen que tomar decisiones en este momento. Decisiones que afectan a miles de millones de personas en el planeta. También quiero agradecer por todo lo que hemos recibido hasta ahora, todas las bendiciones suyas y las nuestras. Yo les agradezco todo, absolutamente todas las bendiciones que recibimos, también por las que vienen, porque sé que para nosotros hay bendiciones maravillosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente el día de hoy. En la descripción del video está cómo calcules tu signo ascendente. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ustedes, un mensaje general de parte de sus ángeles a través del tarot de los ángeles. Este angelito te dice: la razón te hace fuerte. Bueno, mi querido amigo y amiga, por ahí está mi perrito Loki. Bueno, la razón te hace fuerte. Mira, a veces nos empeñamos en cosas que la verdad sabemos que no tienen motivo de ser, que no tienen razón de ser. Este angelito te está diciendo que mires, que lo que hagas, que lo que pienses, que lo que decidas y lo que hables sean cosas realmente razonables, que no te afecten a ti y no afecten a otras personas. Bueno, que tengas muy en cuenta esta situación para que no te vayas a afectar. Va a haber una situación que vas a tener que enfrentar y en la cual vas a tener que utilizar tu razón, vas a tener que utilizar tu discernimiento. En ese preciso instante vas a invocar al arcángel Miguel y al arcángel Rafael para que pongan, y al arcángel Gabriel, para que pongan palabras en tu boca, buenos sentimientos en tu corazón y buenos pensamientos en tu mente para tomar buenas decisiones. Acuérdate en ese instante que tengas que decidir algo o algún problema o alguna dificultad, bueno, invocar a estos arcángeles para que te ayuden y ellos al instante te van a ayudar. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Ya sabes que esta podría ser una lectura en espejo o también podría ser que estés en contacto cero con tu persona especial en este momento. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas cartas de acá son lo que les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que te quiere realmente, es alguien que confía realmente en ti, es una persona que ha luchado por el amor que ustedes tienen en este momento, en este instante. Tu persona especial espera que tú controles un poco tu carácter, que controles un poco tu forma de ser, que tal vez te está viendo de una manera muy airado, muy airada, a veces reaccionas. Y espera pues que te logres controlar un poquito, tal vez tienes razón en enojarte, pero que reacciones de una manera más calmada, más pausada. Tu persona especial piensa que tú eres un príncipe, como una princesa, te ve como una persona frentera, de mucho valor, que no te amilanas ante absolutamente nada. A ustedes les espera en un futuro más bien cercano ciertos problemas y conflictos por la relación de ustedes. Hay personas que no están de acuerdo con la relación de ustedes y estas personas les van a hacer la vida de a cuadritos, mis queridos amigos y amigas. Los van a poner sinceramente a dudar a ustedes dos. No permitan que esto suceda, definitivamente. No permitan que otras personas se metan en la relación de ustedes y tomen decisiones por ustedes. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que de cualquier problema, dificultad que ustedes estén enfrentando, confrontando, tengan por seguro que van a salir reforzados si se tratan con amor, con respeto y toman decisiones con bastante sabiduría. Si ustedes son claros el uno con el otro y saben realmente hacia dónde van, bueno, no va a haber ningún problema, no va a haber tormenta que los haga caer y no van a haber personas que los puedan separar. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Habrá castigo y reconciliación. Mira, precisamente estas personas que están queriendo intervenir en la relación de ustedes, la verdad es que ustedes les van a dar su merecido. No digo que les vayan a pegar o los vayan a insultar, no. Son personas que el mismo karma, el mismo universo se va a encargar de que tengan su paga, ya por lo que están haciendo o por lo que van a hacer. Quererlos separar a ustedes tal vez con discusiones, con malos consejos, con chismes y con, no sé, con malas actitudes que van a tener en algún momento. Vamos a ver qué me les dice a ustedes dos el
tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la conjetura. Mira, esta carta me está hablando acerca de ciertos problemas y dificultades que ustedes dos van a enfrentar como pareja. Es algo que a ustedes emocionalmente y espiritualmente a ustedes los va a acongojar mucho. Tal vez haya la pérdida de alguna persona muy allegada a ustedes, también me está diciendo esta carta, pero que ustedes dos van a lograr enfrentar como pareja, como equipo, y que bueno, a veces los problemas y dificultades nos unen, nos compenetran más. Bueno, este es el caso para ustedes dos. Vienen problemas, vienen dificultades, pero ustedes son una pareja firme, una pareja que puede confrontarlo y que pueden seguir adelante. No permitan que otras personas interfieran en sus vidas y que tomen decisiones por ustedes. Ahora vamos con las personas que están solteritos y solteritas en esta ocasión. Vamos a ver qué me les está pasando a ustedes. ¿Por qué están tan decepcionados, tan desilusionados, mis queridos amigos y amigas? Están dudando mucho por problemas y dificultades que se les han presentado con ciertos personajes allegados a ustedes. Muy seguramente algo relacionado con su trabajo. Personas que realmente ustedes han querido, que han estimado bastante y que están teniendo problemas y dificultades en este momento, en este instante. En un futuro más bien cercano viene la solución de esos problemas y dificultades que tienes en este momento, con estas personas que te están desilusionando tanto. También me están diciendo las cartas que tengan mucho cuidado con las reacciones que tú tienes, que no seas tan, ¿cómo te digo?, tan efusivo, o que no te enojes tanto, que no te enfurezcas tanto ya para en el momento de las discusiones, que trates de tomar calma. Bueno, ¿cuál es la manera de estar más calmado, más centrado y no dejarse afectar tanto en los momentos de discusión? Meditar, realizar alguna actividad deportiva, dormir bien, alimentarse bien. Bueno, todo eso te hace un equilibrio, ya cultivar tu vida espiritual para que logres tener equilibrio. También el consejo de tus guías espirituales, que por favor no te vayas a meter en deudas en este momento, o vayas a prestar dinero. Si vas a prestar dinero, no te lo van a devolver. Si te vas a meter en una deuda en este instante, la verdad es que te podrías ver en problemas para responder por esa obligación. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy a ti que estás solterito y solterita. Mira qué bonito, busca un trabajo liberador. Este angelito me está diciendo, no sueltes el trabajo que tienes ahora, ya no lo sueltes así de tajo, pero sí piensa en ese sueño que tú siempre has tenido, que tú dices, yo quiero ser maquillista profesional, yo quiero ser piloto de avión, yo quiero lo que tú quieras, ese sueño que tú siempre has tenido. Si piensas y sientes que definitivamente ese no va a ser, bueno, lo que más se acerque a ese sueño que siempre has tenido, haz un proyecto, haz un plan y comienza a conseguir recursos físicos, intelectuales, todo, y comienza a dar pasitos hacia allá, y en algún momento haz que ese sueño tuyo se haga realidad y que sea tu proyecto de vida. Busca eso que te libere, busca hacer eso que tú tanto quieres, que tanto amas hacer, búscalo, que verás que lo vas a encontrar. El universo conspira a tu favor. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta de la persuasión y está de manera invertida. Bueno, esta carta me está diciendo que tengan mucho cuidado con ciertos personajes que van a querer estar influyendo en tu vida, que van a querer estar influyendo en tu vida de una manera negativa, que te vayas por un camino no muy recto, no muy correcto, que puedes estar perjudicando a otras personas y a la larga perjudicarte a ti mismo. Ten mucho cuidado con esa situación. Bueno, vamos ahora para las personas que me preguntan en este momento por su economía, o también podría ser por sus trabajos. Estás en un momento de angustia, de desesperación, de mucho miedo, pero las cartas te dicen que si tú cambias de estrategia, las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar. Mira lo que te dice este angelito, dice, en el estudio hallarás la clave. En el estudio, investigar, leer, informarse. La información es poder, mi querido amigo y amiga. Si tú sabes las cosas, no te van a poder engañar, no vas a poder cometer errores, o cometes los errores mínimos, ¿ya? Entonces, investiga bien acerca de ese trabajo o de aquel negocio en el cual tú te estás involucrando, para que no vayas a fallar, para que se vayan esas angustias. La mejor manera de derrotar la angustia, el miedo, la incertidumbre es tener la certeza de las cosas.
¿Cómo se tiene certeza de las cosas? Investigando, averiguando las cosas. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Esta es la carta del renacimiento y está de manera invertida. Me dice que sí vas a lograr las cosas que tú quieres, los sueños y los proyectos que tú te propongas, pero que vas a tener que trabajar mucho en ellos. Trabaja bastante para que ese trabajo no se te haga, ese camino no se te haga tan tortuoso, tan tortuoso. Yo te podría aconsejar que mires las experiencias de otras personas para que no cometas los errores que ellos cometieron y que hagan las cosas que a ellos les ayudaron a crecer. Bueno, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Hola, bueno, esto es como digamos un bonus súper especial para ti. Quiero que en este momento pienses en aquello que tú tanto anhelas, que tú tanto deseas. Piensa en eso y vas a cerrar tus ojos y vas a imaginar esa escena con todo detalle, con absolutamente todo detalle. Si es cuestiones de dinero, bueno, lo del dinero. Si es cuestiones de amor, encontrarte con esa persona, dándote un beso. Bueno, si es de tu salud, viéndote saludable. Si es de alguna pelea, discusión con alguien, bueno, viendo que ya están bien con esa persona, quiero que te lo imagines muy, muy bien. Bueno, voy a darte unos segunditos para que tú te lo imagines. Bueno, ahora quiero que abras tus ojos y sientas que eso ya ha sido realidad. Lleva tus manos al corazón, tus manos junticas al corazón y haz una sonrisa así gigante en tu rostro y en tu corazón también sonríe, por favor. Y cree que ya es verdad, que ya es realidad. Esto lo puedes realizar por 21 días y verás que eso se te hace realidad. Te mando un abrazo gigante, gigante.